Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Yo soy Sofía Medrano y esto es Queridamente. Ramón Iturbide, bienvenido a Queridamente. Gracias, Sofía. Estoy segura de que todo lo que nos compartas el día de hoy va a ser súper valioso para todos los que nos escuchan, como lo ha sido para mí. Estaba pensando en la mañana que me estaba bañando. Dije, las técnicas de Ramón las aprendí yo hace un buen rato y me acompañan todavía en situaciones de la vida cotidiana. A veces me estoy peleando con mi novio y aparece tu cara aquí. O a veces estoy... ¿Como sustituto o nada más como referencia? ¿Qué me dijo? ¿Qué me había dicho Ramón? ¿Cómo se solucionaba esto? Sí. Negociando con clientes, empiezo con este tema del rapport, con todas estas técnicas que me compartiste, que han sido súper útiles para mí y que me gustaría compartir con la gente que nos platica. Pero antes de pasar a este tema, a mí me encanta tu historia porque es como que la vida te llevaba a un lugar... Uy. Y tú tomaste las riendas y dijiste, yo voy para este otro lugar. No, y varias veces, porque mira, en mi historia personal, yo soy actuario matemático. Mi primera incursión laboral, bueno, di clases de matemáticas en varias universidades, etcétera, ¿no? Y mi primera incursión laboral, ya formal, fue en el gobierno. ¿A qué edad? Recién salido de la carrera, que tendría yo 21, 22 años, algo así. Y pues me fue muy bien porque desde muy chavito tuve puestos de mucha responsabilidad. En aquel entonces en el gobierno llegué a ser director general en poquitito tiempo, de 26 años yo creo, muy joven. Creo que he sido el director general más joven que ha habido. Órale. No sé si es presumible o no, pero bueno. Es parte de tu historia. Es parte de mi historia personal. En un momento dado, terminó el sexenio donde trabajé con López Portillo, me fui a la Comisión Nacional de Valores, me invitaron a trabajar allí, en el área en la dirección de planeación. Siempre hice algo de planeación y de todo objetivos y metas. Mi tesis, de hecho, es un modelo de simulación matemático para la evaluación presupuestaria, que eso significa objetivos, metas, dinero, etcétera, 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 ¿no? Okay. O sea, esa tendencia siempre la he tenido con la parte financiera. En la Comisión Nacional de Valores, donde yo estaba, como te comento, me invitaron a irme a estudiar a Brasil. Y fui ahí a hacer un curso de bolsa de valores, todo este tipo de cosas. A mi regreso, al poco tiempo me fui a trabajar a una casa de bolsa, mi primer casa de bolsa. Me tocó abrir esa casa de bolsa, fue muy interesante. Y luego pasé por varias casas de bolsa siempre en el área de promoción. Curiosamente, yo pensaba cuando la primera vez que llegué a una casa de bolsa, ahí el objetivo era yo irme al área de financiamiento corporativo o ingeniería financiera para, ya sabes, todas estas cosas. Y no, a promoción. Bueno, pues... ¿Qué hace una persona en promoción en una casa de bolsa? Buscar clientes. Buscar clientes, sí. Okay. Y operarlos, ¿no? También, pero claro. casi buscarlos porque los opera otras áreas, ¿no? En la última casa de bolsa que estuve en México, ya terminé ahí como director general adjunto, pero era de promoción y operación. Yo me entendía de todos los asuntos de operación bursátil en la bolsa de valores. Yo fui corredor de bolsa de valores. Okay. Y queriendo huir de esa presión que es apabullante, manejar esas cantidades de dinero que ni son tuyas. Yo manejaba unas cantidades de dinero impresionantes y decía, bueno, tengo la tensión en el estómago hecho chirrín por todo este rollo y ni siquiera es mi dinero, ¿no? Entonces, ¿en este punto qué edad tenías, más o menos? Ahí debe haber tenido yo ya 36 años. ¿Ya tenías hijos? Ya estaba casado y tenía mis 3 hijos ya. Que al final hay una presión ahí también, ¿no? Sí, también, por supuesto, ¿no? Ya yo decía, bueno, salgo en la mañana, me levantaba temprano, me iba al club, hacía una hora de taekwondo, me metía al vapor y me iba a trabajar. Y llegaba a mi casa hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, pues eso para mí no era vida. Claro. Ahí tal vez lo que me salvaba es que al final, los viernes, nos íbamos en la tarde a Cuernavaca y ahí pasábamos el fin de semana y el lunes temprano yo llegaba a mi oficina de Cuernavaca y ya
mi esposa se llevaba a los niños a los colegios, etcétera, 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 ¿no? Pero la verdad es que eso no era una vida satisfactoria. Y por azares del destino, llegué a León, Guanajuato, a vender helados. ¿Cómo fue eso? Ahorita que dices, no era una vida satisfactoria, ¿ya eras consciente tú de eso? Sí, claro. ¿Sabías que necesitabas otra cosa? Sí, necesitaba otra cosa porque el transcurso de mi casa, que yo vivía en Interlomas, a llegar a mi oficina, que estaba exactamente en el Ángel de la Independencia. Okay. Mi oficina me daba a la altura del Ángel. Okay. Era padrísimo el esquema, ¿no? Así muy privilegiado, pero no era lo que yo quería. A veces, si no comía yo en la oficina, que teníamos un comedor ejecutivo, me iba yo a comer sushi, que me encantaba. Entonces me sentaba ya donde iba a comer sushi, ya me conocían, yo ni pedía, me iban dando en la barra de sushi, ¿no? Era bastante complaciente mi chef. Me conocía bien. Pero eso no me llenaba, por supuesto, ¿no? O sea, y luego llegaba yo a mi casa el fin de semana y me decía mi esposa, oye, vamos a comer fuera, ¿no? Le digo, oye, es que yo comí fuera toda la semana, sí, pero yo comí adentro toda la semana. Entonces, se genera un conflicto. Claro. Un conflicto de relaciones ahí bastante fuerte, y decidimos venirnos a León. Nos dieron la distribución de helado Santa Clara, entonces vinimos a poner las tiendas de helado Santa Clara. Ahora ya son propiedad de Coca-Cola Company o de FEMSA, no estoy seguro. Y llegué aquí y al poco tiempo me invitaron como director regional de un banco. O sea, ¿te perseguía la vida pues sí, de pues los números y el dinero? Claro. Yo, siendo director de una casa de bolsa, había 32 casas de bolsa, pues tenía un lugar, ¿no? O sea, era un personaje importante porque además los bancos estaban muy demeritados porque habían sido nacionalizados. Entonces, bueno, venimos aquí a vender helados. Al poco tiempo tuve la suerte de estar en el TEC de Monterrey haciendo un proyecto maravilloso que hoy está cristalizado, que se llama Guanajuato Siglo XXI, que ahí están todas las bases para lo que sucedió ahora, ¿no? Planeación de nuevo en mi mero mole. Y de ahí, ya estando en esta invitación que me hicieron a este banco, se abre un banco aquí en León, el Banco del Bajío, y me invitan a abrir el banco. Y ahí te voy otra vez. Que yo tengo una pregunta. Aquí sí ya habías hecho tu conciencia de que no era la vida que querías. Sí. Ya tenías este negocio de la venta de helados. ¿Por qué aceptabas estos trabajos en banco otra vez? Es que las finanzas son apasionantes. Sí, son apasionantes. Okay. O sea, sí había esta pasión por el número. Sí, por supuesto. Además, mira, no es lo mismo transportarte de Interlomas al centro de México, que haces León, 1 hora y cacho, ya el que aquí simple eran hecho de estar 5 minutos. En mi casa, yo vivía en Balcones del Campestre, para acá, pues era nada, ¿no? Claro. Entonces, ingresé a Banco del Bajío, y estando ahí en Banco del Bajío, un día me dice mi amigo Gustavo Núñez, que era el director de Recursos Humanos, me dice, oye, hay un curso de programación neurolingüística. Y yo le dije, ¿qué es eso? Siempre fui apasionado de la informática, siempre. Y entonces me dice, pues es un mecanismo, unos modelos para programar la mente. Yo pensé que era un sistema de cómputo. Y ahí te voy. Y para mi sorpresa, yo regresé, pero verdaderamente sorprendido de lo que se puede hacer con la mente, ¿no? Y entonces empecé a estudiar programación neurolingüística, para mi suerte, con el creador, uno de los 2 creadores de la PNL, que es John Grinder. Él es un gringo. Es gringo, sí, es un gringo, un tipazo. Hicimos una muy buena amistad familiar, inclusive fue invitado a su casa en Estados Unidos, él fue invitado a mi casa aquí en León. Tenemos una muy buena amistad. Al paso del tiempo empiezo a estudiar más, me empiezo a meter más en la programación neurolingüística, me enganchó, pero de veras, de una manera impresionante. De manera paralela a tu trabajo en el banco. De manera paralela, porque esto fue en el 95, ya en el año 2000, que ya me arrastró vamos a decir, la rutina de un negocio como en el que estaba yo, un negocio bancario. Yo dije, ya no quiero esto. Entonces me independicé. Curiosamente, uno de mis primeros trabajos que hice fue construir casas. Órale. Y las casas que construí primeras, tu papá fue el que me vendió los terrenos en Villamagna. Okay. Fue muy, muy divertido. Esa fue una experiencia muy padre de mi vida. Y
ya entonces me independicé y empecé realmente a ejercer la programación neurolingüística. Después me fui a estudiar con Richard Bandler, el otro creador de la PNL, hice una buena amistad con él y a la fecha soy el único Master Trainer en PNL por parte de la Society of NLP. Creo que soy el único, ¿eh? No sé, puede ser que Gabriel Guerrero siga siendo, que es un buen tipo, es un buen penelista. Él representaba a Bandler. Y pues me volví Master Trainer y ahora me dedico a, no es exactamente dar terapia, sino a programar mentes, que es distinto, ¿no? Yo no me meto como los psicólogos a hacer arqueología mental que te vas a, oye, ¿por qué pasó esto? Y a escarbar, escarbar, escarbar. Nosotros, los que seguimos este tipo de mecanismo para ayudar a trabajar con la gente, realmente lo hacemos a partir de cómo cambiar, cómo modificar, y este es el tip que le quiero dar a la gente que nos va a escuchar. Hay 3 factores que definen tus conductas. Okay. Uno son tus pensamientos, otro son tus emociones y otro son tus comportamientos. Uno genera a los otros 2 sin duda alguna y cualquiera de los 3 puede generar a los otros 2. Ahora, tus pensamientos, ¿qué son? Básicamente imágenes y sonidos. La gente dice, pero ¿cómo imágenes? Cuando yo le digo, cierra los ojos y quiero que te observes de esta manera, y mucha gente me dice, pues que yo no me puedo observar en una pantalla como tú me pides, pero es lo que hacemos todos los días cuando pensamos. Generamos imágenes con sonidos y esas imágenes y sonidos me generan emociones. Claro. Y esas emociones me generan comportamientos. Rompiendo uno de estos 3 o aislando uno de estos 3, los 2 se caen. Es como una mesita de 3 patas, ¿no? Las 3 patas, quitas una y se cae, sin duda, ¿no? Y esto yo lo aprovecho mucho para trabajar con las personas con tips como los que queremos compartir ahora con tu audiencia, ¿no? Claro. Oye, Ramón, antes de que sigamos con esto, ¿qué parte de ti en un inicio conectó con la programación neurolingüística? ¿Qué fue? Porque ya tenías 30 y pico años, Sí. me comentas, seguramente ya tenías un camino bien recorrido, Sí. ya habías explorado distintas, si ya habías hecho esta conciencia de que tu vida había algo que no te encantaba, seguramente ya habías explorado como alternativas. Sí, ¿Qué sí, fue sí. lo que te enganchó de la programación neurolingüística? Fíjate que un hermano mío, mi hermano mayor Edmundo, Julio, él tuvo la suerte de estudiar con José Silva. En aquel entonces, en los años 60, principios de los 70, José Silva, un mexicano avecindado en Estados Unidos, desarrolló el que se llama el método Silva. Okay. Método, algo mental del método, no me acuerdo qué, pero hablaba también de hipnosis, hablaba de entrar en estado alfa, que es en un estado de transhipnótico, hablaba también de cómo generar cambios en ti a partir de esta introspección que te puede dar la autohipnosis, etcétera, 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 ¿no? Que por cierto, yo hago mucho hipnosis porque pues me eché una maestría en terapia ericksoniana, después me clavé tanto que me metí a hacer la maestría en terapia ericksoniana. Y hago mucho hipnosis. Enseño mucho hipnosis rápida, pero rápida de 5 segundos, a que una gente intente hacer profundo. Entonces esto es mega aparatosa, mega apantallante y la gente se sorprende mucho, que en parte es lo que importa. Me decía, acuérdate que los primeros 5 segundos de impresión con una persona define cómo vas a visualizarla, a interactuar con ella, ¿no? Entonces, esta parte me acuerdo, yo iba mucho a dar cursos conferencias más que cursos a Sudamérica. Uh-huh. Me invitaban algunos laboratorios a darle conferencias a los médicos. Uh-huh. Y te voy a confesar algo, los peores, la peor audiencia que te puedes encontrar son los médicos y los maestros. ¿Los maestros también? Sí. Hay una arrogancia No, intelectual. hombre, hay una soberbia que no te la acabas, ¿no? Entonces, ¿cómo jalar la atención de la gente? En mi caso, yo llegaba y veía, no sé, a lo mejor 40 o 50 médicos ahí, como diciendo, y ahora este cuate que me va a venir a platicar, ¿no? Entonces yo lo primero que hacía es, ¿alguien de ustedes quiere entrar en trance rápido? Eso ya jala la atención. Claro, sí, es una curiosidad, un morbo. Y cuando pasa alguien y lo pongo en trance en 5 segundos, todo mundo, su atención está en lo que voy a hacer. Claro. Entonces, para mí hay unas frases de John Grinder que dice, si quieres tener éxito en algo, primero, que te crean. Segundo, mucho rapport, que vamos a hablar de él tal vez en un rato. Y tercero, un buen ritual.
Órale. Por ejemplo, ¿cuál es el ritual de un médico? La bata blanca, el estetoscopio, los diplomas en la pared, tal vez tienen ahí algunas réplicas del corazón o del cerebro, de los Y huesos el o lo médico que no sea, sabe que ¿no? esto es un ritual. No lo sabe. Sí, Pero claro. todos hacemos rituales, tenemos nuestros Claro. propios rituales de muchas cosas, ¿no? En este caso, pues el ritual es cómo vas a hacer tu ritual o qué vas a hacer para que tu ritual tenga el éxito que quieres que tenga, ¿no? Claro. Y siempre tener un ritual dominado es importante. Oye, a ver, ahorita seguimos con el tema del ritual. Entonces, tu hermano y el método Silva, me estás platicando cómo Sí, te engancha esta parte de yo la... jugaba a hacer telepatía con mi hermano, ¿no? Y éramos muy eficientes. No sé si era de verdad o no era de verdad la telepatía, pero a mí me encantaba. Ajá. Hacíamos experimentos. Digo, mi hermano me llevaba alrededor de 10 años de edad, entonces yo estaba bien chavillo y él, pues, con su método Silva que hipnotizaba y hacía cosas, bueno, a mí me encantaba, ¿no? Yo creo que ahí se sembró la Semillita. semillita, el origen de todo esto, ¿no? Además de que, pues bueno, yo tengo un corte, una preparación científica, mi carrera es matemáticas prácticamente, o relacionadas con matemáticas, todas las estadísticas, informática, etcétera, 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 finanzas, etcétera. Entonces, el conocer algún tipo de ciencia orientada al comportamiento humano, pero que al mismo tiempo tiene bases científicas, es muy importante. Yo recuerdo la primera vez que comí con John Grinder, digo, co-creador de la PNL, eh, él todavía no hablaba español. Okay. En un mes aprendió a hablar español, ¿eh? Es Órale. políglota. Platicando con él, le digo, oye, fíjate que yo soy matemático, trabajo en un banco en el área financiera, pero orientada a la bolsa de valores. Digo, what am I doing here, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y se queda viendo, se ríe y me dice, si tú supieras que el co-creador de la PNL conmigo es matemático, entenderías. También. Órale. Richard Bandler es matemático. Y, vamos, yo tengo un desarrollo profesional como muy paralelo al de él. Mira. Él nació en 1950. Grinder en el 32, creo, algo así. Se llevaban unos pocos años cuando desarrollaron la programación neurolingüística, ¿no? Pero aquí la idea es que todo lo que hace la PNL tiene bases comprobables científicamente hablando. Eso es importantísimo. Sí, Más sí. ahorita, ¿no? En estos tiempos que lo hemos platicado varias veces aquí en el podcast, hay muchísima necesidad de herramientas emocionales, Sí. de herramientas mentales, Sí. y también hay muchos charlatanes. Entonces Sí. es importante saber en dónde está la ciencia y en dónde están las verdaderas herramientas. Bueno, hoy día tenemos una cantidad de herramientas maravillosas. Me refiero a la parte médica, tomografías, resonancias, lo Sí. que te puedas imaginar. Entonces, ya entendemos mucho mejor cómo funciona la mente, que nadie sabe, ¿eh? Sí, es un gran Nadie misterio sabe, es el al gran final. misterio. Pero yo me imagino que cada pensamiento o cada idea de una cosa es como si fuera ubicas los dientes de león, que es el diente de león, que es esta plantita Sí, que soplas y que le vuelan. soplas y vuelan todas las cositas. Bueno, ese puede ser un pensamiento. Y las semillitas que tiene, en los términos de la programación neurolingüística se llaman submodalidades. ¿Qué son las submodalidades? Tamaño, color, forma, lejos, cerca, volumen alto, volumen bajo, estrepitoso, no estrepitoso. El aroma puede ser de una manera, de otra manera. Son los detalles, las características que componen el recuerdo. ¿Sí? Siempre va a venir aparejado al recuerdo cosas visuales, cosas auditivas y cosas sensoriales, olfativas e incluso gustativas, ¿no? Cuanta más emoción hay en el recuerdo, más difícil es de cambiarlo o más fácil es que se arraigue, si es que quieres que se arraigue, ¿no? ¿Qué sucede, supongo, con traumas, por ejemplo? Exacto. O sea, están muchos de mis sentidos involucrados, mucha emoción involucrada y es más, se arraiga con mayor fuerza, Exacto, quiero suponer. Exacto. De hecho, yo cuando trabajo, me parece increíble que lo que te voy a decir, pero es bien sencillo quitar la emoción. Ok. Bien sencillo. Y cada día que avanza la PNL más, que se separa del código tradicional, el código clásico que se llama ahora, nos damos cuenta que hay
un mundo de cosas en la mente que podemos aprender y poder modificar las conductas de las personas a través de modificar los pensamientos o las emociones, porque los comportamientos tienen que ver con la voluntad. Eso. Justo ahorita que decías eso, al inicio dijiste que la programación neurolingüística, al final, como que en resumen, lo que hace es programar mentes. Sí. ¿Cómo empiezas a programar una mente? Y profundizando un poco más en la pregunta, ¿se requiere de la voluntad de la persona? Sí, sí, sin duda. Mucha gente me dice, de hecho, he recibido últimamente a una persona que tiene un problema de alcoholismo y de adicciones. Okay. Es muy violento cuando bebe o cuando se pone mal. Y hoy lo volví a ver, después de un tiempo que no había ido a verme. Y lo primero que le pregunto, oye, ¿vienes porque quieres o te mandaron? Porque si te mandaron no nos va a funcionar. Claro. No va a funcionar porque pues, simple y sencillamente tú vas a estar aquí sentado esperando a que no suceda nada porque no tienes intenciones de cambio. Cuando realmente hay intenciones de cambio, yo sigo varios modelos, ¿no? Varios modelos de intervención, propios inclusive algunos. Pero fíjate que para la gente que nos está escuchando, si tú conectas con la emoción e identificas en dónde se manifiesta en tu cuerpo, mucha gente me dice, es que lo siento en la cabeza. No, en la cabeza no sientes. Las emociones se sienten del cuello al ombligo. Oye, pero yo a veces siento aquí atrás de la cabeza como frío. ¿Qué es eso? Bueno, puede ser una manifestación de las emociones, pero la Ok. emoción en sí De misma aquí para generalmente la abajo. vas a sentir abajo, ¿no? Y entonces, esto que te voy a platicar ahorita es como que de las últimas cosas que he aprendido. Yo hacía algo similar, pero esto va a funcionar, funciona como magia. Yo imagino, y no tiene que ver, pero yo creo que sí, de alguna manera tiene que ver con los chakras. Sí, No, yo pensaría también. sí, no estoy Eso. seguro, pero creo que tiene que ver con eso. Ajá. Entonces, cuando tú identificas en dónde está la emoción, entonces te vas a dar cuenta, yo le pido a la persona, imagina que tienes un reilete en esa parte del ¿Todo esto lo cuerpo, hacen con los ojos con cerrados los o ojos qué? cerrados, sí. Ok, qué Y padre. entonces lleva tus manos ahí y dime, y yo empiezo a ponerle características a la emoción. Ok. Por ejemplo, digo, ¿de qué color es? Si yo te preguntara, ¿tiene color? ¿Qué me dirías? ¿Cómo va a tener color? Pues no. Pero si le digo, ¿de qué color es? Entonces lo obligo a que entre y toque la emoción, que eso es lo que quiero. Eso se llama elicitar un estado. Entonces voy a elicitar el estado a partir de preguntas. ¿Cómo se mueve? ¿Qué color tiene? ¿A qué huele? ¿Qué sonido tiene? Entonces lo obligo a que entre, toque la emoción y dé una respuesta. Oye, Ramón, perdón que te interrumpa, pero esta podría ser una herramienta autoaplicable. Claro, Eso me encanta. claro, claro, claro. A la gente que nos está viendo y escuchando, te lo platico así de fácil. Yo ubico en dónde está, generalmente es en la panza o arriba en el corazón, a veces en la A mí en la garganta, garganta se ¿sí? me acumula Y mucho. entonces le digo a la persona, ok, dale color, forma, tamaño, Ok. etcétera, y haz lo que gire. Ok, Ok. el giro original que tiene, si yo lo revierto, me genera la emoción contraria. O sea, yo me estoy imaginando aquí en la garganta, rojo, por decir, ¿Sí? hacia la derecha. Deténlo y hazlo girar al revés. Ok. Y cambia toda la sensación. Y quitando Órale. la emoción, el recuerdo pierde importancia. Y entonces va sanando muchísimas Sí, pero no hay que decírselo a mucha cosas. gente porque me quedo sin chamba. Nunca, No, jamás, no, no, no. jamás, jamás. No, esto es magia, ¿eh? Lo que te estoy diciendo y es Ya. autoaplicable para cualquier persona, porque lo que vas a hacer es como una metáfora. No es que en realidad esté girando aquí nada, pero tu cerebro lo hace girar. Le da color, le da tamaño, le da forma, le da aroma, le da sabor, le da todas las características que tú quieras. Y me encanta que le da conexión, Sí, no evasión. sí, O sea, es sí, encuéntrala, vívela, siéntela, identifícala y a exacto, partir de ahí la empezamos a trabajar. exacto, exacto. Sí, no es, a ver, vamos a ponerte un paliativo. No. Yo lo que hago primero es desvirtuar, cuando hago terapia, es más o menos un mecanismo que tengo. Cada cliente Es hago un distinto. traje cortado a la medida. No, no a todos los trabajo igual, pero por ejemplo, lo que hice hoy, primero, la persona es muy violenta, esta persona, y,
y resulta que llega con la mejilla muy inflamada porque la última borrachera que se puso, insultó a una mujer que venía con su marido, estaban en la fiesta, se enojan, le pusieron una golpiza de aquellas, le rompieron la mandíbula en 4 partes, el pómulo, o sea, le pusieron una golpiza impresionante. Entonces ya entendió. Como cada quien toca a fondo de distintas formas, Sí, ¿no? espero que haya entendido, porque ya no es la primera paliza que le ponen, ¿eh? Okay. Entonces, lo primero que hago es que recupere el evento o los eventos violentos y hace un recuerdo como si fuera una película. Y luego le cambiamos las características a la película. ¿Qué características tiene una película? ¿Es color o blanco y negro? Si está lejos o cerca, si tiene sonido y cómo lo tiene, cuántos personajes hay, qué velocidad lleva. O sea, esas características que se llaman submodalidades, insisto, las vamos a cambiar. Este diente de león que se había configurado, le voy a quitar algunas de las semillitas que tiene, que son el tamaño y color. Voy a modificar eso y entonces ya no va a poder recordarlo igual. Porque estamos trabajando sobre la memoria. Sí, claro, el pasado ahí está. Ahí está. Bien desvirtuado, ¿eh? Bien desvirtuado. Si yo mañana, tú y yo platicamos de la última vez que nos vimos, por ejemplo, ahora en este incidente que nos vimos, que fue por Navidad, ¿verdad? Sí, era cerca de Navidad. Y si lo recordamos, tú tienes una versión y yo tengo otra. Qué importante entender eso para las relaciones, claro. ¿eh? No porque hayamos visto el mismo evento, vamos a tener la misma opinión o el mismo recuerdo del evento. Es tu versión, la mía y la realidad. Exacto. Y si a mí me preguntan cuántas realidades hay, te diría 8,000 millones de realidades más una. Pero la una, nadie la ve igual, nadie la percibe igual, nadie la filtra igual. Porque al final, Sofi, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestro pasado. Porque la mente funciona a partir de comparar lo de afuera con lo de adentro y darle un valor. Y quiero entender que a veces este pasado te puede llevar a alcanzar tu más alta expansión y bienestar, ¿o no? Sí, pero eso depende de la valoración que tú le des a las cosas. Si cualquier cosa que sucede te la tomas personal, pues, como dice un amigo mío, me vas a disculpar la frase, ya se negó el chingocio. No va a funcionar. Oye, a ver, Ramón, entonces tenemos esta técnica en donde, ¿cómo se dice? ¿Redireccionas o...? Pues vamos a decir que sería un reencuadre, una resignificación. Resignificación, sí. Me encanta. Fíjate, ahorita que dices eso me voy a desviar un poquito, pero hace algunos años falleció el papá de una de mis mejores amigas. Ajá. Y ella me decía que una persona llegó a darle el pésame y le dijo pronta resignación. Y a ella como que en ese momento le hizo ruido. Y descubrió que cuando la gente, que tendemos como a vincular esta pronta resignación como aceptación, y en realidad se refiere a la resignificación de los hechos. O sea, ojalá que pronto entiendas que esto tiene una razón de ser y que si lo decides así puede llevarte a un lugar mucho mejor. Claro, mira, los reencuadres son de la siguiente manera. Tú tienes una pintura, ¿sí? Con un cuadro horrible. Lo llevas con el de los marcos y le cambia el marco y reenmarcaste la pintura, ¿no? Entonces la resignificaste. Qué lindo. O al revés. Puede ser que tengas una pintura horrible y un marco maravilloso, entonces le pones una pintura nueva en el mismo marco. Qué lindo. Y eso es lo que hay que hacer, resignificar nuestras experiencias para que dejen de dar lata. Me encanta, me encanta. Las cosas que te molestan, haces un video de eso, lo vuelves a blanco y negro, lo haces lo pones, lo haces mute, le quitas todo el sonido y lo mueves de adelante hacia atrás varias veces, lo haces chiquito, lo lanzas hacia atrás y que explote. Y ya lo resignificaste. Eso sí estaría padre vivirlo contigo. Me parece como un trance más larguito como para ser autodirigido, pero... No, lo haces. Yo trabajo hoy día y me costó trabajo al principio, ¿eh? Cuando viene la pandemia, empiezo a atender gente por Zoom. Yo decía, ¿cómo le hago? Y obviamente te adaptas y encuentras la manera de poder hacerlo a distancia, a través de Zoom, ¿no? Y tengo clientes que viven en Estados Unidos, en Hawái, etcétera, con quien trabajo. Qué padre. A distancia, simplemente es más difícil, no es más difícil, requiere distintas capacidades para poder hacer esto.
Me encanta. Tenemos entonces la resignificación de los hechos. Sí. ¿Qué más tenemos en la Y en la programación? resignificación de los hechos puedes hacer un cambio. Puedes cambiar lo que recuerdas o cómo te hace sentir lo que recuerdas. Como consecuencia va a haber un cambio en tus conductas. Qué padre, qué mágico. Es, Mencionaste la palabra. es mágico. Y esto es lo que creo que hacen la mayoría de las personas que se orientan a la salud mental, por ejemplo, ¿no? Yo no me gusta mucho la idea de eso de vamos al pasado, oye, ¿qué has aprendido de tal y tal y tal circunstancias de tu infancia? Pues mejor cámbialas. ¿De qué me sirve saber lo que he aprendido o no aprendido? Mejor a partir de este momento modifico la emoción que me generan esos recuerdos y digo, pues sí, me pasó que cuando era yo chico, mi amigo Pancho era bien buscabroncas y a mí a veces me agarraba de su punching bag, ¿no? Digo, así le iba a él también, ¿no? Ujú. Pero él era chaparrito, yo no era más alto, él era mayor que yo 2 años, que a esas edades es importante. Claro. Entonces, pero pues yo puedo pensar que me pongo a llorar y ahorita que lo vea voy a golpearlo, ¿qué? No, pues es mi amigo. Eran cosas de la infancia, pero yo no puedo permitir que eso me afecte, porque si lo Sí, ya permito, no, ya basta, sí. Sí, simplemente lo sí. estoy consintiendo. Cada vez que recuerdo, fortalezco el recuerdo. Eso. Y cada vez que recuerdo y le cambio la significación a partir del cambio de las submodalidades, cualquiera puede buscar en internet submodalidades en PNL, es relativamente sencillo. Ok, Tiene, submodalidades en PNL. sí, que son realmente que es de lo visual. O sea, tenemos 5 sentidos. Ujú. En la parte visual, las submodalidades son tamaño, color, forma, lejos, cerca, rápido, despacio, como si fuera una película. Ok. En la parte auditiva tenemos volumen, tono, rapidez, etcétera. Ya sabes, todas las características que tú tendrías en un aparato, en un mezclador inclusive profesional para, yo de repente hago audios de bits binaurales para entrar en estados específicos. Y De trance entonces, y así, sí, ok. ahí Ujú. tengo que meterme al Audition, bueno, no soy experto, pero ahí le meto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en el cerebro de las personas. Meterme y crear una nueva pista que, si por ejemplo tengo un archivo que se llama Sofía, Ujú. ¿sí? Pero me doy cuenta que tengo que modificarlo, lo modifico y lo vuelvo a almacenar ahí mismo. Es el mismo archivo que se llama igual, pero que tiene un contenido distinto, Ok, que yo creo que es lo que es más conveniente hacer con las personas. claro. Ayudarles a que hagan los pequeños, que son pequeños, verdaderamente pequeños cambios en lo que ves y en lo que escuchas y cómo te hace sentir. Si tú resignificas eso y lo cambias, el efecto va a ser duradero, a largo plazo y maravilloso para ti y para tus vecinos. Me encanta. En la programación neurolingüística estamos viendo, puedo entender como esta parte de programación mental, ¿no? O Sí, emocional. Neurolingüística me suena como a que tiene que ver también, que tienen que ver las palabras. sí, porque finalmente, ¿con qué piensas? Con tus Mm, palabras. mm. Generalmente traes un diálogo tenemos un diálogo interior que está repitiéndome, diciéndome, ahorita hay que hacer esto, tengo una cita a tal hora, ahorita que... Todos tus pensamientos los estás hablando, te los estás diciendo. Y entonces, para la gente que tiene muchísimo diálogo interior, me dice, ¿cómo le hago? Es que yo soy, o sea, Bájale el volumen, monólogos diarios. bájale el volumen, ¿Cómo, Ramón? bájale nada más. O imagínate que en vez de que Sofía le esté diciendo a Sofía las cosas, que es Mickey Mouse o el pato Donald, O sea, vas como haciendo cambiando las más chiquita la submodalidades, voz. cambiando las submodalidades. Ok. Y desaparecen, acaban desapareciendo. Es mucha disciplina también. Sí, oye, traigo este pensamiento que no me sirve, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es identificar en dónde está hay 2 tipos de pensamientos que provienen, unos de tus propios pensamientos y otros que son improntados, o sea, fueron aprendidos. Por ejemplo, Imposible detectar cuál es cuál. que no importa, ¿eh? No importa Da cuál es igual. cuál, da igual, Ok. pero te voy a decir un ejemplo. Ujú. Si yo digo, qué tonto soy, es mi frase mía. Pero si yo digo, qué tonto eres, alguien me lo dijo y lo estoy repitiendo. Ah, qué Esa es una interesante. impronta. Ah, órale. Ok. ¿Y dónde lo escuchas? En el oído izquierdo, en el derecho, atrás, es estéreo. ¿Cómo es el diálogo interior?
tiene su importancia, pero entonces bajarle el volumen es bajarle el volumen, tal cual, concentrarte y decirle, voy a bajar el volumen y bajarle poquito a poquito, y entre más se lo bajes, pues llevarlo a volumen cero, y ahí se va a quedar. Y entonces vas escogiendo Lo que tu quieres diálogo escuchar. interno. Exacto. ¿Qué es la voz más importante? ¿Tu mejor amiga o tu peor enemiga? Son tus pensamientos, son parte, la mitad de tus pensamientos es verbal y la otra es visual. Claro que cuando estás diciéndote cosas, también está tu mente fabricando como un video, una película que está asociada a tu diálogo interior, ¿no? O sea, tengo que llegar a tal lugar, entonces visualizas tal lugar y visualizas la hora y a partir de eso generas la acción de ir a tal lugar. Me encanta. Tenemos entonces esta técnica de la resignificación, esta técnica de bajarle el volumen al diálogo que no funciona o que es dañino. Y yo tengo una pregunta de si esto es o no una técnica y si no va a ser un tip que tú me enseñaste a mí. Yo tendía mucho, como a cuando estaba en una discusión con una pareja o en el trabajo, lo que sea, a usar la palabra pero. Uh-huh. Es que no sé qué. Sí, pero. Y tú me enseñaste a cambiarla por y. Sí. Entonces, si mi novio, por decir, me decía, es que tú llegaste tarde. Y entonces en lugar de sí, pero. Entonces, sí, y es que estaba. Y cambia por completo la recepción de las palabras. Sí. Es una técnica también, ¿cómo se llama o cómo funciona este tema de usar bien las palabras? O sea, de alguna manera también es un reencuadre. Ok. Sí, porque el pero, el aunque, el sin embargo, borra lo anterior. Entonces, fíjate qué interesante. O sea, te estoy nulificando. Nulificas lo que dijo. Pero imagínate que te dicen, llegaste tarde, alguien te dice, eres maravillosa, Sofía, pero llegaste tarde. Entonces, fíjate qué interesante. Tú nada más cambia el orden de las frases. Eres maravillosa, pero llegaste tarde. Llegaste tarde, llegaste pero tarde, eres pero eres maravillosa. ¿Qué se queda al último? El eres maravillosa y se borra el llegaste tarde. Entonces, si alguien te dice, ay, caray, hijo, eres maravillosa, pero llegas muy tarde, tú le dices, entiendo que soy maravillosa y llego tarde. O entiendo que llego tarde, pero soy maravillosa. Y entonces el pero va a borrar el llegas tarde. ¿Cómo algo tan fácil puede mejorar de manera tan importante nuestras relaciones? Así es. Mira, la neurolingüística al principio parece muy compleja, pero al final perdóname la expresión, no exactamente son recetas, pero de alguna manera son recetas que son de pero muy fácil aplicación. O sea, yo he desarrollado algunas habilidades para quitar, por ejemplo, fobias. Hace unos días una persona me decía, tengo una fobia. Estaba yo en un taller, dando un taller de hipnosis. Entonces, una chica me dijo, es que yo tengo una fobia, no me acuerdo a qué. ¿A qué habrá sido? No me acuerdo, pero la trabajé en un momentito. ¿A qué era? Las arañas. Okay. Ya me acordé de las arañas. Entonces, yo empiezo a jugar con lejos, cerca, que es una submodalidad visual, lejos, cerca, y me voy acercando cada vez más hasta que en la mano le puse una araña. Y se le quedaba viendo como, ay, qué padres son las arañas. Wow. En 3 minutos. Y luego me dice una persona, yo tengo miedo, pánico a las agujas. Órale. Entonces empiezo lo mismo, a jugar. Curiosamente tenía yo una jeringa porque por alguna razón saco la aguja y se la entrego, la vio, la abrió, vio la aguja, la cerró y empezó a jugar con ella. Eso no quiere decir que mañana se vaya a dejar inyectar. Sí, claro. Pero por lo menos ya no le tiene miedo a las agujas, que es un avance importante. Por supuesto. Por supuesto, y que mejora tu calidad de vida impresionantemente. Y es que, mira, fíjate lo que sucede. Cuando yo a una persona que tiene una fobia le menciono la fobia, en ese momento se activa, aunque no esté el activador. El simple hecho de la palabra. El simple hecho de recordar te vuelve a generar el evento. Físicamente. Sí, claro, totalmente. Viene la transpiración, viene la secada en la boca o cualquier otra de estas cosas, ¿no? Que le suele suceder a las personas que tienen algún tipo de fobias. O filias, ¿no? También, pues las filias o las fobias que quieres cambiar, las dos. Y esto se puede cambiar simplemente con esto que te estoy comentando. Qué interesante. Entonces, lo que importa que es que vivas mejor. El rapport.
El rapport es maravilloso. Bueno, el rapport es indispensable. Y hoy día, en el lado del doctor Bandler, perdón, él utiliza muchísimo lo que te comento de su modalidad, de las características de los pensamientos. Este diente de león que le va quitando cosas y le va poniendo cosas y hace una cosa distinta. O le sopla y salen volando todas las semillas, pero ya se quedó el pensamiento sin efectos, sin poder. ¿Ok? Y también puedo hacerlo, por supuesto, encimando, ¿no? Yo tengo un pensamiento o una conducta, un recuerdo inadecuado, genero ese recuerdo y le cambio la velocidad, el tamaño, la forma, etcétera, 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 sus características o sus modalidades. Y luego cuando le digo, ahora, imagina que tienes una tele, o sea, le invito a la persona a que fabrique en su imaginación lo que quiere que sustituya al comportamiento que tenía, del comportamiento nuevo. Entonces, la película nueva y la película vieja. Y le digo a la gente, se llama chasquido y lo vas a encontrar también en internet, la técnica del chasquido. Chasquido me suena. Es que así se hace el chasquido, ¿sí? En la técnica original era, quiero que pienses ahora, quiero que prendas la tele y cambias. Y hacen el chasquido para la parte auditiva, ¿no? Entonces, a la persona le haces que recuerde el pensamiento, la historia antigua, vamos a decir, y luego de repente, ya que la desvirtuaste, estás en el circuito neuronal en tu cabeza, estás allí, como decir, recreando todo este efecto, ¿no? Y en el momento que yo te digo, prende la película vieja y en ese momento digo, cámbiala a la nueva, entonces lo que haces es sobreponer a un circuito neuronal o un circuito némico anterior el nuevo comportamiento. Y tu cerebro, cuando va a iniciar el comportamiento viejo, se va por el comportamiento nuevo. Órale. Porque tiene emoción y porque tiene una bola de cosas interesantes. Me encantó. Es increíble y funciona rapidísimo para nuestra desgracia, porque llega un cliente, le haces esto una vez y ya no vuelve nunca, ¿no? Pero bueno. Pero me manda muchos clientes. Sí, clientes hay muchos. Sí. Pero platícame más del rapport para ir cerrando. Bien, mira, el rapport es la mejor técnica de comunicación, sin duda alguna. Siempre debe haber un rapport entre las personas. Si no lo hay, no hay comunicación. Y el rapport es ponerte en los zapatos de la otra persona. Es la consecuencia que va a haber. Que además se me hace súper amoroso. Claro. Se me hace lo más humano que puede haber. Claro. Y te voy a decir algo. Mucha gente cree que haciendo rapport va a controlar a la otra persona. No. El rapport es de ida y vuelta. Como dicen en matemáticas, es biunívoco. Va y viene. Si yo genero rapport en ti, tú vas a generar rapport en mí. Entonces no va a haber un distanciamiento de que te estoy dominando porque estoy haciendo rapport. No. El rapport consiste en espejear a la otra persona. ¿Cómo puedes espejear? Hay varias maneras. Vas a poder espejear todo el cuerpo, que es un rapport directo. Tú tienes un modo de sentarte, yo me siento igual que tú, me pongo igual que tú. Ese es un rapport. Sí. Efectivo, pero muy poco discreto. Claro. Te van a cachar. Sí, claro. Te van a decir, es un imitamono, ¿no? Como los niños sí. Que van ahí imitando, No. Entonces, la primera parte es, la más burda es este rapport completo. Un rapport más elaborado es hacer rapport cruzado. Si tú tienes las piernas cruzadas, yo puedo cruzar los brazos. Si mueves la cabeza, yo puedo también mover mi dedo. Órale. Pero es un movimiento que tu cerebro interpreta como un reflejo de él mismo. Y la tercera y la más eficiente de todas es parpadear como la otra persona y respirar como la otra persona. Es un poco más complejo, pero es el rapport más rápido que puedes hacer. Vas a la farmacia y a la cajera le pestañeas igual que está pestañeándole ella y va a ver. O sea, dices, ¿y para qué lo hago con la chica que está en la caja en la farmacia? Pues para que la próxima vez que llegues, por lo menos te ve y te eche una sonrisa y no te haga cara de... Y para conectar, estamos tan desconectados unos de los otros. Nos cuesta tanto trabajo empatizar con el de enfrente, imaginar o darnos cuenta de que tiene una vida, tiene una historia, tiene objetivos. No sé, como que ponernos también al servicio del de enfrente. Claro.
así como deseamos que se ponga a nuestro servicio. Y digo servicio desde un lugar de amor, no desde un lugar como de esclavitud y sometimiento, sino de amor. Y qué linda manera de conectar con el de enfrente, porque sí. O sea, ni siquiera debería de haber algo, porque quiero conectar, porque venimos en manada y se nos ha olvidado. Es que mira, Sofía, hay una cosa bien importante. Estuvimos 3 años guardados en nuestras casas. Sí. Y esto acaba rompiendo con la sensación de gremio, de rebaño, ¿no? Uh-huh. Tenemos que volver a configurar el rebaño. Yo me acuerdo hace 6 o 7 meses, yo decía, ¿por qué la gente está tan molesta en la calle? Te avientan el coche, te tocan el claxon, una gran intolerancia, porque nos desacostumbramos. Sí. Estábamos en casa metidos, tal vez sujetos a todo un pequeño entorno, no siempre lindo, no siempre amable, a veces pues los problemas. ¿Y qué hacen los niños? Los niños de hoy día que estuvieron guardados en sus casas, llegan a los colegios y no entienden qué pasa. No saben ni cómo interactuar. No saben interactuar porque no han interactuado más que con adultos y algunos. Sí. Entonces, creo que estamos en un momento crítico de toda la sociedad, en todo el mundo, porque además esto no es México nada más, es todo el mundo. Sí. Y esto nos debe llevar a buscar generar empatía con las personas para beneficio de nosotros, tuyo y mío, y por supuesto de las demás personas. No es hacer el rapport, por ejemplo, si nos quedamos con esta única herramienta. ¿Quieres ligar? Rapport. Me encanta. Punto. ¿Quieres ligarte a una chava? Rapport. ¿Quieres ligarte a un chavo? Rapport. Me encanta. Punto. Me encanta. Y vas a encontrar definiciones hartas en internet. Por todos lados vas a encontrar las definiciones. Me encanta. Y luego quieres cerrar a un cliente también rapport. Y volvemos a lo mismo que tú lo mencionabas al inicio, no desde un lugar de dominancia y de control del otro, sino desde un lugar de quiero conectar contigo y encontrar el punto medio en el que a ti te vaya bien y a mí también, en cualquier esfera de la vida, personal, profesional, lo que sea. Sí, yo le digo a la gente, a los vendedores, digo, si no te van a comprar, no pierdas el tiempo. Te vas a dar cuenta exactamente. Si hiciste bien el rapport y te estás dando cuenta por lo que se llama la calibración, que hoy en la mañana pensaba, hace poco terminé de ver, por segunda vez vi la serie que se llama El Mentalista. Ya me la habías recomendado. Es muy buena, es un cuate que hace PNL, ya sabes, es una novela policíaca, ¿no? Entonces hay un asesino que se llama Red John que mata a su esposa, él es un estafador, él es un que va de feria en feria, pero tiene una habilidad especial para calibrar. ¿Qué es calibrar? Ver a una persona y leerla. ¿Sí? Este cuate tiene habilidades excepcionales. Y terminé de ver esta serie y estaba viendo unos capítulos del Dr. House. Hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Ve a la persona y de verla la calibra y tiene respuestas. Entonces aquí la calibración tenemos que estar muy despiertos a observar los microcomportamientos, microexpresiones de la persona y entender desde el rapport esos micromovimientos y con ellos guiarme para saber si voy o no voy en el camino correcto, en el camino que quiero conseguir. Qué padre, me encanta, qué interesante. Ramón, y observar. Podríamos estar platicando horas. 1000 días. 1000 días, pero creo que nos diste una probadita muy profunda de lo que puede llegar a ser y a hacer la programación neurolingüística. Es increíble. Yo invito a la gente a que tome contacto con la programación neurolingüística. ¿Cómo te encuentran? A mí me encuentran en mis redes como Ramón Iturbide, conferencista. De hecho, estoy por empezar aquí en León y en Guadalajara la certificación en PNL en vivo, porque ya las hice por presencial, internet. Qué padre. Sí, ya las hice por internet, pero nunca tienen el efecto. Sí, claro. Porque la práctica es la práctica y ahí vas a aprender más que cualquier otra cosa. Y volvemos a lo mismo, también procuremos espacios que nos ayuden a reconectar después de que estuvimos tan a la distancia. Y esas certificaciones son un poquito hacer terapia. Terapia de grupo, porque el esquema es, yo enseño algo, por ejemplo, enseño una herramienta o una técnica, un patrón, y entonces yo lo platico en un PowerPoint, enseguida lo demuestro con alguien y luego te vas a trabajar. Qué padre. Y trabajas, sí, en tres ámbitos. Tú diriges a alguien y alguien te observa. O tú observas a dos que están trabajando, o alguien te está guiando a ti y alguien está observando. Entonces, en la neurolingüística, ese modelo de la programación neurolingüística es estar en las 3 posiciones perceptuales. Yo en mis zapatos, yo en los zapatos de otro y yo como un observador.
Qué lindo. Así debería de ser la vida. Sí, bueno, si yo me pongo como observador, todo el tiempo me voy a perder la oportunidad de vivir la vida. Si todo el tiempo estoy en primera persona, me voy a comprar todas las buenas y las malas. Y si estoy en segunda posición, voy a estar al servicio de todos, pero voy a despersonalizarme. Entonces hay que tener un equilibrio cuando yo me vuelvo la otra persona o cuando yo me pongo como observador. Qué padre. Pero yo he experimentado, por ejemplo, cuando me ha tocado situaciones agresivas, me pongo como observador, aunque la agresión sea contra mí, y no me afecta. Claro, claro. Me va a afectar cuando más la emoción está presente y como observador no voy a tener la emoción. Claro. Qué interesante, qué padre. Ramón Iturbide, conferencista, entonces, además sesiones individuales. Sí, Yo he hago estado en varias contigo, sí, padrísimas. por supuesto. Gran parte de mi crecimiento profesional ha sido gracias a las herramientas que en su momento me enseñaste. Muchas gracias por haber venido a Queridamente. Gracias por la invitación. Y espero que regreses pronto. A tus órdenes. Gracias. Y a ustedes que nos escuchan, nos vemos el próximo jueves en otro capítulo de Queridamente. Muchas gracias. Gracias.